primero, priorizar, dosificar y organizar contenidos con sus respectivos subcontenidos. Recuerden que para nuestro caso, la fase 6, ya en programas sintéticos, nos habían dado los contenidos curriculares. Lo que hicieron los colegas en telesecundarias fue tomarlos y plantearlos como contenidos integrados y de ahí desprender subcontenidos, ¿de acuerdo? Y es ahora lo que tenemos que hacer. ¿Qué implica esta? Bueno, en primer lugar, considerar la dosificación. La dosificación anteriormente en otras formas de trabajo implicaba elegir considerando la relevancia cultural y social. Ahora, la dosificación, y lo comentábamos ahorita con algunos de los maestros, tiene que ver en relación a los problemas que ustedes están planteando, que se van a traducir en proyectos. Y aquí viene algo muy importante, que es la base de lo que implica la autonomía curricular. No todo se va a trabajar. Es más, ya hasta se los dije. Humanamente no va a ser posible. Ni con ustedes, ni con los chicos. Entonces, esta parte, pues vamos a considerar precisamente lo que ya nos hicieron llegar en este sentido, que ya estoy seguro todos y todas los tienen, y con ello empezar el trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Muy sencillo. De esto que tengo, que son mis contenidos integrados y subcontenidos, veo cuáles se relacionan con cada una de las problemáticas planteadas. Esa es la esencia. Eso se le llama priorización de contenidos. ¿Qué implica? Que yo voy a elegir, ¿sí? Yo voy a elegir esos que mayor relación tienen con estas problemáticas. Por ejercicio, ¿no? Aunque ustedes lo van a definir, pero por ejercicio les dije, bueno, rescaten 3 comunitarias, 3 escolares y 3 de aula. Solo pueden ser más, pueden ser menos. De hecho, de comunidad nos están pidiendo solo una, muy amplio. Yo pienso que es muy poco, ¿sí? Pienso que es muy poco, pero bueno, ustedes pueden decir, no, si dijeron que de una a una. ¿Puedo desarrollar más? Me atrevo a hacerlo. Proyectos comunitarios, en lo general, se pueden trabajar en promedio 8 en el ciclo escolar. Pero aquí nos agregan proyectos escolares y proyectos de aula. Bueno, pues podemos mediar a lo mejor 3 y 3. 3 y 3 y con eso vamos a avanzar. Parte importante de esto que antes se le conocía dosificación, después se le conoció priorización, tiene que ver con lo que nosotros decidimos trabajar. Y aquí viene esta clave importante. Lo que decidimos trabajar, por eso es autonomía curricular. Pero tampoco esta decisión se da pues en lo que me plazca, ¿no? O en lo que, pues yo a lo mejor, ¿no? Siempre refiero a esta anécdota. A mí, por ejemplo, en aquellos entonces, en dosificación curricular, algo que no me gustaba trabajar era, y no porque no la supiera, porque yo no le veía relevancia. La dosificación tenía que ver con relevancia cultural y relevancia social. Entonces, por ejemplo, para los colegas, bueno, para todos en su caso, ¿verdad?, que trabajan ecuaciones, yo algo que no veía relevante era resolución de ecuaciones mediante diversas formas, ¿no? Factorización, por ejemplo. Resolución de ecuaciones de segundo grado mediante factorización. Yo decía, ¿cómo eso para qué? Los entretengo, los frustro en muchos casos porque no logran entender. Y yo decía, y además a lo mejor hasta yo quedo frustrado porque por más que me deshago, muchos problemas. Pero alguien me puede decir, no, y ya me lo decía una maestra en algún momento, es que ese tema es súper importante porque si van a ser ingenieros lo deben dominar.
Oh, pero no todos son ingenieros. Yo después de que trabajé en secundarias, jamás he vuelto, salvo alguna vez que le ayudé a mis hijas con sus tareas, hasta ahí volví a retomar resolución de ecuaciones de segundo grado en factorización. Pero en mi vida, y la gran mayoría seguramente no van a ser ingenieros, pero hay quien dice, sí son importantes. Ok, entonces se toman. Si ustedes lo consideran importante, se toman. Siguiente aspecto. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya les decía, programa analítico trabaja con contenidos. Programa docente, para su caso, trabaja con lo que van a ser los proyectos académicos. ¿De dónde van a salir? Precisamente se desprenden de contenidos y subcontenidos. La siguiente parte que sigue es, que no la vamos a poner aquí, pero que se pone en programa docente, es proyectos académicos, dentro de lo que son las intenciones didácticas que ya les dieron a conocer a ustedes. Esa es la parte. Pero ya les decía, no todos se trabajan, tampoco se trabajan así como van, ¿no? Lo que ahora ustedes van a conocer como proyectos académicos es lo que antes se conocía como objetivo, después se conoció como aprendizaje esperado. Es lo que se hace operativo o se concretiza en las aulas. Esto se va a concretizar en estos proyectos académicos. Ya les decía, son 144, no los van a sobre todo. Dentro de priorización, por ejemplo, los estadounidenses tienen un dicho que dice, hay que trabajar no desde la postura del spray and pray. Es decir, no vayas tú en la idea de rociarles un poquito de todo y ruega porque algo se les quede. Entonces no se trata del spray and pray. Ellos tienen el otro dicho en contraparte a esto, que es, más vale pulgadas de profundidad que millas de amplitud. Y nosotros lo conocemos con un dicho muy concreto, no porque quieras abarcar todo, aprietes poco. Entonces esa es la clave de los contenidos. A veces nos gana un poco la idea de que es que si no lo veo van a quedar sin ese conocimiento, es que si no lo trabajo, ¿qué van a hacer? No, ni se preocupen por eso, ni se preocupen por eso. Su mejor decisión está en lo que ustedes puedan priorizar y lo que puedan trabajar, porque recuerden, un proyecto no es cualquier cosa. Al ratito veremos algunas características generales de los proyectos. Entonces tampoco quieran reducir la idea del proyecto a una clase, porque le quitarían la esencia. Y lo que va a distinguir a telesecundarias de los otros niveles es precisamente el trabajo con proyectos. Y esa es la forma. Esa es la forma. Entonces ahora lo que viene es precisamente de esos contenidos que ya tengo, ¿no? Y sobre todo que ahorita no me recuerdo, solo están los de primero, de esos contenidos, ¿cuáles se relacionan con esas problemáticas que elegí? Puede ser que todos, puede ser que solo algunos. Y aquí viene una clave importante. Priorizar significa decidir y elegir. Entonces, si de pronto, por decir algo, ¿no? Aquí me dijeron que en lenguajes, atendiendo las diferentes asignaturas, quizás sean 15, por decir algo. Esos 15 yo los analizo y veo cuáles en verdad son importantes, trascendentes. Si a lo mejor decido que de esos 15, 2 no van a ayudar mucho, los puedo eliminar sin problema. Pero también viene la otra parte. Probablemente haya contenidos y subcontenidos que yo tenga que incorporar. Y los doy de alta, porque son importantes. Por ejemplo, ahorita espero no equivocarme, pero si no mal recuerdo, por ejemplo, en lo que es geografía, no viene nada sobre cambio climático, hasta donde recuerdo. Y cambio climático es súper importante. Entonces ahí, si estoy viendo que mi planeta se está destrozando, no puedo dejar ir a los chicos de mi escuela sin que tengan conciencia un poco sobre el cambio climático. Y ese contenido lo puedo incorporar. ¿Qué va a significar? Que si lo incorporo, tengo que hacerle subcontenidos y tengo que ver de los proyectos académicos que me dan cuál se pudiera relacionar. Y si no hay ninguno, le tengo también que enunciar su proyecto académico.
Esa es la esencia del trabajo curricular. Y esta organización se ha hecho de muchas formas, 4 muy concretas. No son nuevas tampoco. Las tenemos desde 1933. Y han sido la base de nuestra organización. Los contenidos y subcontenidos se pueden agrupar en temas y por eso surgieron las unidades didácticas. Ya no se utiliza, esta ya no se utiliza. Esta fue la que nos embargó durante más o menos 40 años, más o menos de ahí, de los años 50 hasta los años 80. A lo mejor ustedes, bueno, sí lo recordarán porque quizá o se formaron o todavía trabajaron con ellos. Cuando venía Unidad 1, civilizaciones antiguas, en historia, por ejemplo, civilizaciones antiguas. Tema 1, Egipto. Tema 2, sumerios. Tema 3, y así. Ese era el anterior. Vino el constructivismo y nos dijo, no, ya no se trabaja así. Se trabaja por bloques. Y entonces aparecieron los bloques. Pero ahí ya no eran temas, eran contenidos. Y entonces nos decían en los bloques, debes manejar contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Y así organizábamos los bloques con el constructivismo para el aprendizaje significativo. Lo que ahora nos está pidiendo la reforma es organizarlos a partir de situaciones problema. Y en el caso particular de telesecundarias, centrados en proyectos comunitarios. Lo más importante es el proyecto comunitario. Todo proyecto, y esa es la esencia de un proyecto, desde Kilpatrick, 1918, y también la idea de proyecto viene desde los italianos en el siglo XVI, cuando a los chicos o jóvenes que se graduaban en ingeniería o arquitectura les pedían un proyecto para mejorar las condiciones de ciertas comunidades. Y esa esencia se sigue manejando, ya no solamente en el área de la ingeniería y la arquitectura, sino ahora un proyecto para mejorar la comunidad. Recuerden que la base es la comunidad. Y en nuestro caso, bueno, la SEP, sobre todo en la fase 6 ha dicho, todo esto se puede trabajar por asignatura, por campo o por grado. Yo sugiero, no, con todo respeto, yo les sugiero que nos atrevamos a desarrollarlo por grado. Ya nos desaparecieron las asignaturas y aparecieron los campos. Aunque, por ejemplo, en secundaria general y técnica todavía les permiten, bueno, si no puedes integrarte con otros colegas del campo o de todo el grado, pues desarrolla tu asignatura. Pero nosotros tenemos esa gran ventaja, somos un solo docente. Yo por eso les sugiero que trabajemos por grado. Es decir, que en esa problemática englobemos los diferentes proyectos académicos de los 4 campos. Y ahorita lo vamos a hacer, porque también esto a veces humanamente puede resultar difícil. No es imposible, eso lo podemos hacer, ¿eh? Sí nos va a llevar mucho trabajo, mucho, sobre todo en el plano didáctico, mucho desarrollo, pero ahorita les voy a dar una ayuda importante. Y esto entonces parte inclusive desde lo que la SEP nos ha manejado. En este texto, que seguramente lo tienen por ahí, ¿sí? En este texto, que es avance del contenido para el libro docente, y dice lo siguiente: con base en el análisis del contexto, ya hicieron ustedes su análisis del contexto en este momento, se construyen y seleccionan situaciones problema. Lo que sigue es construir situaciones problema, que ya les pedí que lo hicieran, con la descripción de un problema. ¿Sí? Esa es una situación problema. Y espero, bueno, algunos vi que no llegaron, ¿verdad? Pero ahorita en la siguiente etapa de trabajo les pediría que describan un problema, porque esa va a ser la situación problema. La pedagogía de las situaciones problema no es muy vieja, en promedio tiene 30 años. El mejor autor que la ha manejado es Philippe Merier. A lo mejor ustedes han escuchado a Ángel Díaz Barriga, que es como cita a Philippe Merier, ¿no? Y de ahí lo atrajo, situaciones problema. ¿Qué es una situación problema?
describir con sentido pedagógico la problemática que quieres abocar. A lo mejor, ¿no? Eligieron la problemática del bullying. Descríbanla, cómo se está presentando y cómo está afectando a sus chicos. Y esa es una situación problema, con sentido pedagógico. Eligieron la problemática de desintegración familiar, descríbanla y ahí tendrían una situación problema. Y ya conforme a eso, se eligen los contenidos, ¿sí? Se eligen los contenidos y con ello estaríamos propiciando la multi o interdisciplinariedad, que es lo que se pretende ahora. Multi, cuando los campos se juntan en un proyecto, termina el proyecto y se vuelven a su naturaleza. Inter, cuando se juntan a partir de un proyecto, pero ya no vuelven a su naturaleza. Siguen interactuando entre ellos. Eso es lo que ahora se busca. Por eso yo les sugiero, tenemos esta oportunidad en telesecundarias, de que trabajen todos los proyectos enfocados a todos los campos enfocados a los proyectos. Es lo que yo les sugiero. Si de pronto alguien dice, no, para mí me gustaría solo trabajar un proyecto, porque a esto estamos en esta idea de la división, el proyecto tal solo con lenguajes, el proyecto tal, porque inclusive así no los dan, ¿no? Solo con saberes y pensamientos. Bueno, cada quien, ya no se mete uno en ese sentido, ya es decisión de acuerdo a lo que, por ejemplo, en superior le manejan, libertad de cátedra. Pero la sugerencia es que lo manejen por grado. Tengo esta problemática de bullying, ¿cuáles son los contenidos de cada campo? Y para ello, la idea es, ¿no? Más o menos quedaría así. Un ejemplo, y dependiendo ya de su comunidad, dependiendo de su escuela, ¿no? OTG, dilatada, murciélagos, donde ustedes se encuentren, ¿no? Dependiendo de ello, ustedes definen la problemática. Vean cómo puede quedar un planteamiento de situación-problema, muy general. Tenemos contaminación, aquí lo voy a hacer con una comunidad de Coatepec o en general el municipio. A lo mejor pensemos en el municipio de Sinacantepec. Y quedaría de la siguiente manera. En el municipio de Coatepec de Harinas se tiene una problemática de una gran cantidad de puestos que se instalan en diferentes colonias o esquinas y generan mucha basura, por lo cual la comunidad siempre está llena de desechos contaminantes que afectan la salud de los habitantes y le dan una estética no deseable a la localidad, siendo el mayor problema que los estudiantes ven como algo natural el convivir con basura en su vida cotidiana, y es una situación que se refleja en su estadía escolar. Esa es una situación problema. De estas 9 que ustedes han decidido o elegido, se describen de esa manera. Y no les lleva mucho tiempo, estoy seguro que lo hacen en menos de 20 minutos, porque saben de qué se trata, solo es ponerla por escrito. De ahí ya defino qué ejes articuladores de los 7, ¿cuáles? Ya vimos lo que nos dice la SEP, 1 o más. Por ejemplo, en este caso, del problema de la contaminación, vida saludable. ¿Sí? Vida saludable. Machismo, por ejemplo, ahí tendríamos lo de género, ¿sí? Y entonces ya uno decide, bueno, en este caso, uno que es arroz de todos los moles, que puede estar en todos los problemas, lectura y escritura para apropiación de las culturas. Igual pensamiento crítico. En todos los proyectos les aseguro que van a estar estos dos, o pueden estar estos dos. Ya ustedes deciden, ¿no? Hay otros que están más enfocados, por ejemplo, esto de contaminación, pues vida saludable. Una problemática con lo que es la comida chatarra o mala alimentación, vida saludable. Igual hábitos de higiene, ¿no? Hábitos de higiene. Ahora me llamó la atención, por ejemplo, el lunes que estuvimos en Malinalco, esa problemática la marcaron muchísimo los colegas de secundarias técnicas. Dijeron, aquí tenemos un problema de hábitos de higiene. Bueno, pues vida saludable. Aquí viene, ¿qué metodología? Aprendizaje basado en proyectos. Recuerden, vamos a trabajar puro proyecto, pero lo que puede diferenciar un poco es el enfoque metodológico. Y nos han manejado 4, que al ratito voy a comentar.
Proyectos, problemas, indagación y aprendizaje servicio. Entonces, dependiendo de por dónde la quiero llevar, pues decido esto. Y aquí viene una clave importante. Los proyectos no son para trabajarse un día. Los proyectos se deben trabajar por semanas. En promedio, dicen los autores, 3 semanas mínimo, máximo hasta 8 semanas. Entonces, le depende mucho de la profundidad. Claro, si tú integras un proyecto para 3 semanas, vas a integrar pocos proyectos académicos. Si integras un proyecto para 8 semanas, vas a integrar mucho más proyectos académicos. ¿Me explico? Esa es la idea, empieza a crecer en complejidad. Aquí uno decide. Y entonces se hace así, bueno, con base en esta situación, problema de lenguajes, este es ejemplo, es mero ejemplo. De lenguajes voy a trabajar estos contenidos con sus subcontenidos. De saberes y pensamiento, estos. De ética, naturaleza, estos. Y del humano y lo comunitario, estos. Y esa es la forma de organizar en programa analítico. Aquí solo se organizan. Ya posteriormente, en lo que es el programa docente, ya se desglosan. De esos que elegí, ahora sí defino cuáles proyectos académicos van a estar involucrados para seguir trabajando durante cierto tiempo esta problemática. A ustedes pues ya les dejaron en claro, ¿no? No sé, ahí sí no desconozco por qué se dio esa decisión, que solamente 3 proyectos de aula, ¿no? 3 proyectos escolares y del otro creo que también son 3, no me puedo comunicar. Sí, son 3. Sí, ¿verdad? 3. Por eso también así se los planteé. Yo pensaría que se pueden trabajar más, pero vaya, con esos tenemos para dar y regalar. Esa es la idea. Y entonces vamos eligiendo qué contenidos y qué subcontenidos se relacionan con esta situación problema. Misma que al ratito vamos a convertir en proyecto. Porque esa es la idea. La situación problema se debe ahora convertir en proyecto. Doctor. Adelante. Perdón. Doctor, se manejan 3 proyectos de aula, 3 proyectos escolares y 3 proyectos como mínimo. O sea, no son exactamente, porque son 3 momentos de evaluación y de finalización. Por eso dan la propuesta de 3 en esa organización, porque en el primero es de agosto a la 1 de noviembre. Y luego tenemos descarga administrativa. Luego de noviembre y así sucesivamente, pero no son los únicos. Por eso la propuesta es esta, que por eso son 3, pero no son los únicos que pueden hacer, es como mínimo. Sí. Lo grave sería que ni uno. No. Exactamente. Por eso, al contrario, aquí sí. Por eso van los 3 y está estructurado de esa forma, pero no es digamos, forzoso que nada más sean 3. Pues es que tengo otro, pero como me dicen que no, entonces ya no lo toco. Bien. No, está muy bien, pues ya está ahí, ¿no? Ya está ahí. Entonces, aquí una parte importante es precisamente decidir qué contenidos. ¿Qué contenidos? Esa es la clave del programa analítico. Y nuevamente, puede ser, fíjense, puede ser que en este caso los contenidos que elegí en lenguajes, algunos se repitan en la problemática de desintegración familiar. No, bueno, a lo mejor manejé yo el término mal, no es que se repitan. Lo que se hace es trabajarlos a mayor profundidad. ¿Sí? Y puede ser, aquí viene la clave, no, voy a estar dando lata con esto. Bueno, ya es la última vez que lo mencioné. Puede ser que resolución de ecuaciones mediante factorización no me cupo en ningún proyecto, en ninguna problemática. Pero yo sé que es súper importante, porque esos condenados de Ceneval en el examen para la prepa lo van a poner. Entonces yo sé que es súper importante. ¿Qué se hace en ese caso? Cuando no cabe en ninguno de los proyectos. Muy simple, le dedicas un tiempo concreto para trabajar. A lo mejor un viernes, tú dices, o un lunes me voy a dedicar todo el día a este tema. O concluí cierto proyecto parcial de aula
hay un pequeño espacio, ahí voy a aprovechar para ver estos temas que no cupieron y que son súper importantes. ¿Sí? Esa es la base. Y al ratito voy a trabajar, bueno, una vez lo adelanto. Si trabajamos de esta manera, porque esto siempre también es una situación que nos mueve mucho a los docentes, sobre todo a los padres, y nos contagia en esa situación, pero es loable, porque pues, los padres pues, también en ese sentido buscan ello. Si trabajamos de esta manera, les aseguro que sus chicos no van a saber resolver el examen de Ceneval. ¿Sí? No les estamos dando herramientas para eso. Pero muchos padres a ustedes les van a pedir resultados, o al maestro mero le van a pedir resultados. ¿Cómo es posible que en su zona solamente 2 chicos pasaron en la universidad? ¿Qué están haciendo sus maestros? Y pues bueno, el maestro mero preguntó, oigan, ya me vinieron a reclamar a ustedes mismos, a los directores, ¿no? Oigan, ¿por qué no pasan aquí? En otras escuelas sí pasan y por eso no queremos telesecundaria. Miren, es muy compleja esta situación. Si trabajan de esta manera, no van a preparar a los chicos para que pasen ese examen. Todavía está ahí, igual los exámenes estandarizados. PISA, Enlace, ¿no? O algún otro. Hay escuelas que sí, pues lo que buscan es ese plus, diferenciarse de otras. Ayer estuvimos en Metepec, en una institución muy grande, privada, ¿no? Privada. Y nos decía la directora, y pues bueno, pues ellos se dedican a eso, nos decía la directora, es que eso es lo que me diferencia de otras escuelas, y eso es lo que atrae gente o estudiantes a mi escuela. El hecho de que salgamos bien en esos exámenes estandarizados. La idea con esta reforma es quitarlos. No se ha podido ni se va a poder. Hay contratos con esos exámenes que están hasta 2035. ¿Sí? Al gobierno, porque ahí se juegan miles de millones de pesos, de dólares, perdón, no de pesos. Al gobierno le conviene más mantenerlos que deshacerlos. ¿Cuál es la idea? No le hagan mucho caso a esos exámenes. De siempre vamos a salir mal. Siempre vamos a salir, ni nos frustremos, ¿no? Porque son exámenes hechos para reprobar. Es lo que a veces no entendemos. Muchos nos vamos a leer. Es que por eso les pido que lean ese libro para sin recetas para el maestro y las maestras de la fase 6. Que ahí también lo explica, ¿no? Es algo que ya veníamos comentando desde hace muchos años. Buscan reprobar a los alumnos. Pero si está este reclamo social, que les vuelvo a decir, puede ser legítimo. Y aquí, bueno, ¿cómo lo podemos solventar? Si trabajo de esta manera, es un hecho que mucho menos mis chicos van a, salvo uno que otro que por ahí tenga la habilidad, va a lograr pasar a la prepa. Y les platico una anécdota de una escuela de aquí del centro de Toluca, que hace como unos 8 años, de pronto nos sorprendió, secundaria. Nos sorprendió porque más del 50% de estudiantes de tercero ingresaron a la prepa de la universidad. Entonces, pues fue un fenómeno. Nos enteramos y como nos dedicamos a hacer investigación educativa, fuimos directamente a ver cómo le hacen, ¿no? Porque el siguiente año igual se mantuvieron. Casi el 60% de los chicos ingresaron a la prepa. Entonces, ahí hay algo interesante que analizar. Y no era otra cosa del otro mundo. Muy sencillo. Muy sencillo. Lo que hacían era dedicarse a sus clases concretas y después se daban un tiempo para preparar a los chicos en la resolución de exámenes. Y entonces le dedicaban 2 horas los viernes a prepararlos con los temas que sabían que vienen en el examen y cómo se debe resolver un examen de opción múltiple. Y ya en la última etapa, los últimos 2 meses, ya le dedicaban hasta un día completo a preparar con temas específicos que venían en el examen y sobre todo con la forma de resolver la elección de lo que es la respuesta exacta. A veces, y hay un método muy concreto para resolver esos exámenes, por deducción puedes llegar a la respuesta sin que sepas, solo por deducción. Entonces esa es la forma que pueden ustedes implementar. Quizá en un espacio darse para ir preparando a sus chicos para que puedan ingresar. Sí, eso es lo que yo les sugiero.
Y esto pues también nos lleva entonces, que al ratito lo vamos a comentar al cierre, las formas de evaluación, que ahorita lo vamos a comentar. Esta es la tarea que les voy a pedir, que elijan contenidos y subcontenidos relacionados con lo que sería este trabajo de relación con las problemáticas que después se van a convertir en proyectos. Y ya les decía que en promedio, ya lo acaba de comentar también el maestro, pero en promedio tenemos que se pueden trabajar muy a profundidad proyectos de aula, escolares y comunitarios, en promedio 8. Y ahí los organizamos, tratando de que podamos nosotros equilibrar, ¿no? Hay problemáticas que nos pueden llevar más tiempo, hay problemáticas que nos llevan menos tiempo, equilibrar. Esto se planea por semana y ahorita lo vamos a ver. Por semanas, perdón. Nos dice Luis Alves Matos, nuevamente, de tus días lectivos, quítale el 20%, que son días que no se trabajan. Entonces nos dicen, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita, son 200 días que los maestros van a trabajar. Quítale el 20%, quítale 40 días. Es decir, en efectivo solo trabaja 160 días. Por actividades sindicales, por los juegos magisteriales, porque hubo una suspensión, por esto, por lo otro, muchas cosas que si lo traducimos en semanas, un ciclo escolar en promedio tiene 39 semanas de trabajo. Si le quitas el 20%, te quedan más o menos 33 semanas. Organiza tus proyectos en esas semanas. A algunos les vas a dar 5 semanas, a otros 3 semanas, a otros a lo mejor hasta 8 semanas. Entonces esta es la siguiente parte. Organizar las semanas de trabajo de acuerdo a los proyectos que quieres desarrollar. Y de acuerdo a la metodología, al ratito